los descendientes de Israel. Bueno, es que Dios siempre cumple su palabra. Él está cumpliendo una promesa. Lo que nos va a mostrar Moisés es, Dios está cumpliendo lo que prometió. Y vamos a ver los atributos de Dios a lo largo de todo este libro. Por eso vamos a ver la fidelidad de Dios de su palabra o a su palabra. Dios está cumpliendo algo que Él prometió. Acompáñeme a Génesis. Vamos a ver Génesis 12, Génesis 15 y Génesis 17. Génesis 12. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que Moisés quiere que nosotros veamos? Bueno, está resaltando que los hijos de los hebreos no paraban de multiplicarse. ¿Pero por qué? Eran tan fértiles, tan fecundos que ellos querían tener muchos hijos y copar Egipto y toda la tierra. No, no era casualidad. Dios estaba cumpliendo su promesa. Génesis 12, 1 y 2. Y Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le dijo a un hombre llamado Abraham, haré de ti una gran nación. Vamos a ver Génesis 15, versículo 5 y versículo 6. Y lo sacó afuera y le dijo Dios a Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y versículo 6 dice, y creyó a Jehová y se le fue contado por justicia. Entonces lo que Moisés nos está hablando en Éxodo capítulo 1, verso 7, después de haber hecho una breve introducción de cómo ingresó el pueblo de Israel a Egipto, él repite y nos muestra que el pueblo se multiplicó, que la tierra se llenó de estos hebreos y tiene un sentido. Dios está cumpliendo la palabra que le dio a Abraham. Le dijo, haré de ti una gran nación. A Abraham le dijo, salí afuera, mirá las estrellas, mirá los cielos. Si vos podés contar las estrellas, vas a poder contar tu descendencia, porque será tanta que no la podés contar. Dios le había prometido esto a Abraham y lo está cumpliendo acá. Fueron 12, las 12 tribus, después entraron 70 almas, ¿sí? O 72, porque José ya estaba en Egipto con sus hijos, según como lo quiera contar, y salieron casi 2 millones de personas cuando salen, así que esto es más adelante de Éxodo. Entonces Dios está cumpliendo lo que había prometido. Dios siempre cumple su promesa, por eso Dios es fiel. Y por eso decimos y lo proclamamos. El Dios de la Biblia es un Dios soberano, un Dios fiel. Él es fiel a su promesa, lo cantamos. Dios se comprometió con su siervo Abraham a cumplir lo que había dicho y no lo iba a defraudar. Porque si hay algo que sabemos es que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a ver Génesis, ya que estamos ahí, capítulo 17. Génesis 17. Del 1 al 10. Y siendo Abraham de edad de 99 años, se le apareció Jehová a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre yo y tú y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, yo
He aquí establezco mi pacto contigo, y serás padre de multitud de naciones, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de multitud de naciones, y te multiplicaré en gran manera, y de ti haré naciones, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre yo y tú, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para hacerte por Dios y a tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, por posesión perpetua, y le seré por Dios. Dijo además Dios a Abraham, y tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este será mi pacto, que guardaréis entre yo y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Dios se ha comprometido delante de un hombre por amor a él mismo y le ha jurado algo y le prometió algo a Abraham. Voy a hacer naciones que salgan de ti. Dios se ha comprometido con su siervo Abraham y no lo va a defraudar. Ahora, Moisés nos va a mostrar la fidelidad de Dios a su palabra, a su promesa. Dios promete y cumple. Nos está mostrando la fidelidad del Dios soberano de la Biblia. Por eso nosotros vemos en el versículo 7, y lo vamos a ver una y otra vez, se fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, fueron fortalecidos, la tierra se llenó de ellos crecían, ¿sí? Y se aumentaban. Dios prometió y cumple su promesa. Es todo esto lo que nosotros vamos a ir viendo, no solamente la fidelidad de Dios, sino todos los atributos de Dios desarrollados a lo largo de Éxodo. ¿Sí? Vamos a ver una y otra vez la fidelidad de Dios, el poder de Dios, la paciencia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. A lo largo de todo este libro, en Éxodo, vamos a poder ver una y otra vez cómo resaltan los atributos de Dios. Eso es lo que Moisés nos está mostrando. Por eso es que repite una y otra vez que los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, fortalecieron extremos y la tierra se llenó de ellos. Porque si no hubiese querido resaltar esto, hubiese dicho, y los hijos de Israel fueron fructificados. Y seguiríamos la lectura. Pero algo nos quiere decir. Ahora, Dios está cumpliendo su promesa. De eso estamos seguros y no podemos negar eso. Y ese es en el Dios que nosotros hemos creído. Dios es fiel a su palabra. Y si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir. Ahora, alguien podría estar diciendo o pensando, ¿sí? Porque leímos el versículo 12. Alguien puede decir, pero el versículo 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Y aparte que dice que los oprimían, dice que eran aborrecidos los hijos de Israel. ¿Cómo es que Dios está cumpliendo su promesa si el pueblo está sufriendo? Bueno, ellos estaban siendo oprimidos. ¿Cómo Dios va a permitir que su pueblo, al cual Él está multiplicando para cumplir la promesa a su siervo Abraham, cómo puede ser que Dios esté permitiendo que su pueblo esté sufriendo? ¿Se puede confiar en un Dios así? Sí, se puede confiar en un Dios así. Ahora vamos a ver nuestro segundo punto, a partir del versículo 8 al 16. La oposición no es un obstáculo para Dios. La oposición no es un obstáculo para Dios. Porque sigue el relato, versículo 8. Entre tanto, o sea, sucediendo todo esto, mientras el pueblo se está multiplicando, mientras la generación de José y sus hermanos murieron, se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, no sea que se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra.
el relato sigue. ¿Cuál es el plan de este nuevo rey, de este nuevo faraón, que no conocía a José, perdón, o ignoraba la historia también? Dice, el pueblo de Israel, los hebreos, se multiplican y no paran de multiplicarse. Él lo vio. Son muchos. Dice, tenemos que ser sabios, tenemos que hacer algo. El pueblo de Dios, los hebreos, se están multiplicando a tal manera que no podemos frenarlos. ¿Qué pasa si somos atacados o vamos a una guerra y este pueblo de los hebreos se nos echa en contra? ¿Sí? Y después de que se nos eche en contra, se va a ir. Entonces vamos a tratar de evitar esto. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a oprimir, le vamos a dar duro trabajo, arduo trabajo, los vamos a oprimir de tal manera para que dejen de multiplicarse. Ahora, ¿cómo sería esto de que trabajando tanto y estando tan cansados por la opresión dejarían de reproducirse? No sé cuál era la idea de este faraón, pero la idea es esta. Puso comisarios sobre el pueblo y los oprimieron con sus cargas. Los hicieron trabajar, los hicieron hacer ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Y el versículo 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. O sea, era como intentar apagar fuego con nafta. Tratar de oprimir al pueblo de Dios y que dejen de multiplicarse. No, era peor. Más se multiplicaban, dice Moisés, y más crecían. De manera que ellos los aborrecían. Y el versículo 13 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. No solo eso, amargaron su vida con dura servidumbre. Y en hacer barro y ladrillo, y en toda la labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con dureza. Este nuevo rey que no conocía a José, o tal vez ignoraba la historia, porque José fue una persona muy importante en Egipto. Fue una persona muy importante. Este rey no conocía a José y por eso Moisés recalca esto. O este faraón no conocía a José o estaba ignorando la historia de su propio pueblo. José había sido una bendición para Egipto, pero dice el texto que este no conocía a José, tampoco obviamente conocía lo que se decía de José. En Génesis 39 del 1 al 5 leemos que Dios estaba con José. Génesis 39 del 1 al 5. Fue bajado pues José a Egipto y lo compró Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia a sus ojos, y lo servía. Y él lo hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde que le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. José había sido una bendición para Potifar, para estos egipcios. Pero este rey, este faraón, que no conocía a José, empezó a oprimir y a amargarle la vida al pueblo de Dios. Este rey aborrecía a los hebreos, ¿sí? Duro trabajo sobre estos pueblos, sobre este pueblo. Él pensaba, hay que oprimirlos para que dejen de multiplicarse. Es un error, porque la oposición no es un obstáculo para Dios. La oposición humana no es un obstáculo para Dios. Porque dijimos en nuestro primer punto, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Dios estaba cumpliendo una promesa que le hizo a su siervo Abraham. Y si Dios lo prometió, inevitablemente se iba a cumplir. Se tiene que cumplir y se cumplió. Entonces, la oposición no es un obstáculo para Dios.
Entonces, este rey está intentando que los hebreos no se multipliquen más, algo muy difícil, porque Dios ya había establecido y ya había prometido y ya había decidido en su sabio y soberano consejo que el pueblo de los hebreos se multiplique. Entonces, si Dios ha decidido algo, ¿quién va a ser el que pueda lograr ser un obstáculo o prohibir que Dios haga algo? Nadie. Ningún ser humano, nadie ni nada puede ser un obstáculo para Dios cuando ha determinado hacer algo. Entonces, tenemos a un simple mortal intentando estorbar el plan soberano de un Dios fiel. El versículo 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Moisés dice, sí, empezaron a ser oprimidos, pero esto lejos de frenar el plan que Dios tenía de cumplir su promesa en fidelidad a Abraham. Más los oprimían, más se multiplicaban. Y acá vemos cómo es un intento fallido siempre querer estorbar el plan soberano de un Dios fiel. Algo está saliendo mal, diría cualquiera que no vea esto con ojos espirituales. Algo está saliendo mal. Porque si Dios está cumpliendo la promesa de multiplicar al pueblo que le prometió a Abraham y hacer naciones de él y ser una bendición, algo se ha salido de control. A Dios se le están yendo las cosas de las manos, porque el pueblo en vez de disfrutar su multiplicación y cómo prosperan en número, están sufriendo, están siendo oprimidos, los están aborreciendo, les han literalmente amargado la vida. ¿No es que es el pueblo de Dios? ¿Dónde está ese Dios fiel, del cual vimos en el primer punto, del cual Moisés hace mucho énfasis? ¿Dónde está ese Dios si el pueblo está sufriendo? ¿Acaso abandonó Dios a su pueblo? La situación posiblemente se le fue de las manos, porque el pueblo está siendo aborrecido, su vida está siendo amargada por los egipcios. La situación no se le fue de las manos a este Dios fiel. Y este es un Dios fiel y soberano. O sea que tiene el control de todas las cosas. Veamos lo que dice Génesis 15, verso 13. No se le fue la mano a Dios, no se le salió la situación de las manos. En Génesis 15 hoy leímos el versículo 5 y 6 que Jehová le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar así será tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y el relato sigue. Ahora, cuando vemos que el pueblo de Dios está siendo oprimido en Egipto, cualquiera podría decir, Dios no estaba con ellos. A Dios se le escapó de la mano la situación en el mundo. No. Dios sigue controlando el mundo y todo lo que existe porque Él es su creador. Es más, Dios siempre sigue sentado en su trono. ¿Qué puede estar mal? ¿Qué puede salirse de control si Dios tiene todas las cosas bajo control? Hay una frase que me encanta que dice, Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Qué le había dicho, aparte de que le iba a dar una gran nación? Y esto lo creyó Abraham. Mire Génesis 15, versículo 13, porque el relato sigue, la conversación de Dios con Abraham sigue. Perdón. En el versículo 13 de Génesis 15 dice, entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia será extranjera en tierra no suya, y servirá a los de allí, y los afligirán 400 años. Dios sabía que los iban a afligir. Y acá Abraham ni siquiera tenía hijos. Pero la situación que nosotros vemos en Éxodo, que empezaron a ser afligidos, primero Moisés dice, el pueblo se empezó a multiplicar. O sea, Dios está comenzando a cumplir su promesa porque el pueblo se empezó a multiplicar, a fructificar, ha llenado la tierra de Egipto con gente descendiente de Israel.
Y esto no va a parar porque Dios prometió y va a cumplir. Pero ahora están siendo oprimidos. Bueno, pero Dios ya se lo dijo a Abraham. Ten por cierto que en esa tierra serán extranjeros y los oprimirán. ¿Sí? Servirán al pueblo de allí. Los afligirán no un año, no 6 meses, 400 años iban a ser afligidos en esa tierra extraña. Todo esto estaba en el plan soberano de Dios. ¿Para qué? Podemos decir nosotros. Bueno, lo que Dios hace cada vez que se revela o se manifiesta al hombre es mostrar su gloria. ¿Cómo se va a mostrar Dios? De una manera palpable, de una manera visible, podemos decir, y no de la manera literal. Nosotros viendo su grandeza, sus atributos, porque a Dios nadie lo vio jamás, porque Dios es espíritu. Entonces Dios de esta manera le va a demostrar su misericordia, su fidelidad al pacto con Abraham, su poder, su amor y todo lo que esto conlleva. Si no se fue de Génesis 15, vamos a leer del versículo 5 al 18 para recordar esto. Y recordemos que la oposición no es un obstáculo para Dios. Y lo sacó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo, toma para ti una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola, y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y las partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Y a la caída del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el pavor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia será extranjera en la tierra, no suya, y servirá a los de allí, y los afligirán 400 años. Pero también a la gente a quien servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no se ha colmado la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, he aquí apareció un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Acá tenemos la promesa completa y todo lo que Dios hizo. Dios hizo un pacto con su siervo Abraham. Eso de los animales divididos, ¿sí? Normalmente en la antigüedad partían animales a la mitad y los que hacían el pacto pasaban por entre los animales divididos y se prometían algo. Si uno de los dos no cumplía con la parte de su promesa, tenía lo mismo que le sucedió a sus animales, esa persona debía ser cortada por la mitad. Ahora, Dios hizo un pacto con Abraham y juró por él mismo que si él no cumplía con lo que prometió, que se haga lo mismo con Dios, si Dios no cumplía, que lo que Abraham hizo con esos animales. Literalmente Dios está diciendo, si yo no cumplo, Abraham, con lo que te he prometido, que lo que le sucedió a estos animales me suceda a mí. Pero es curioso porque es Dios quien hace el pacto con Abraham. Abraham no pasa juntamente con Dios por entre los animales divididos, solamente pasa a Dios, porque él sí puede cumplirlo. Dios hizo un pacto con Abraham y Dios es quien hace pacto con el hombre, no el hombre con Dios, porque el hombre va a fallar y Dios siempre es fiel a su palabra. Entonces en este día Dios se ha comprometido, ha jurado por él mismo y le ha mostrado a su siervo Abraham, si yo no cumplo con lo que te prometí de hacer una gran nación que va a salir de tus lomos, yo no soy Dios. Pero como Dios es fiel y Dios es Dios, el único soberano y creador de todo lo que existe, el único Dios verdadero, la promesa
sigue en pie. ¿Están siendo oprimidos? Sí, pero es parte del plan soberano de Dios. ¿Con qué propósito? Mostrar su gloria, su grandeza, su poder, su amor, su misericordia, que todos los atributos de Dios se desplieguen desde Egipto en adelante. Después vamos a ver cuando se abre el mar, la protección de Dios, como nuestro hermano decía en el catecismo. El mar se abrió, la columna de fuego, la nube, el alimento, el agua, todo lo que Dios va a proveer, es Dios mostrándose a su pueblo que los ama y los va a preservar porque Él es fiel y Él cumple sus promesas. Entonces la oposición no es un obstáculo para Dios. Esto estaba en el plan soberano de Dios. Dios no puede mentir, Dios no puede fallar, Dios no se equivoca, no hay nada imposible para Él. Ahora vamos a ver el segundo intento fallido de Faraón para tratar de frenar lo que Dios ya había decidido hacer. El segundo intento fallido para frenar la obra de Dios lo vemos en el versículo 15 y 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Y les dijo, cuando asistáis en el parto de las hebreas y miréis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Ahora, como Faraón no pudo destruir con trabajo y esclavitud y oprimiendo al pueblo, no pudo frenar ni pudo evitar que se sigan multiplicando, se vino un plan B. Vamos a recurrir al aborto o al asesinato. Entonces habla con las parteras y les dice, les da una orden específica a las parteras. Cuando vayan a asistir a las hebreas, si ustedes ven que están haciendo un niño, mátenlo. Y si es una mujer, déjenla que viva. Este es su segundo intento de tratar de estorbar al plan soberano de Dios. La orden es clara. La orden de un rey no se puede no cumplir. Si un rey decía que se haga algo, eso se tiene que hacer, porque se paga obviamente con la muerte. Pero la orden clara que se les dio a estas mujeres a la hora de asistir a las hebreas en los partos eran maten a los niños, dejen vivir a las niñas. Esto es diabólico, pero sucedió. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. El temor a Dios y la obediencia. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como se les mandó, o sea, como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaban la vida de los niños. El temor a Dios llevó a estas parteras a desobedecer una orden clara del faraón. Los faraones eran considerados dioses en aquella época. Ser el faraón o el rey de Egipto era ser como un dios, obviamente un dios falso, porque no eran dios porque morían. Ellas desobedecen la orden directa de Faraón. ¿Por qué? Porque temieron a Dios. A ellos no les importó si iban a morir, porque podían llegar a pagar con su propia vida esta desobediencia. Pero el temor a Dios las llevó a estas parteras a desobedecer la orden directa del rey de Egipto, el faraón, el considerado Dios de Egipto. Y el texto nos dice, pero las parteras temieron a Dios. Y eso es lo importante. Y obviamente al temer a Dios, prefirieron obedecer a Dios antes que al rey de Egipto, antes que Faraón. Ellas preservaron la ley, la vida de los niños. Dejaron que los niños sigan con vida. No hicieron caso a Faraón que pedía que asesinen a esos niños. Estas pusieron en riesgo sus propias vidas. ¿Sí? Su vida estaba en juego por estar desobedeciendo este mandato tan importante, pero no les importó. No les importó porque el texto dice que temieron a Dios. Prefirieron obedecer a Dios antes que a este rey tirano. Después, en el libro de Daniel y en el libro de los Hechos y a lo largo de toda la Biblia tenemos personas reales que por temor a Dios han desobedecido
a grandes reyes y autoridades muy diabólicas. En Daniel capítulo 3, por ejemplo, versos 17 y 18, tenemos a los amigos de Daniel que habían sido llevados cautivos, también con amenazas. Ellos tenían que inclinarse a otra cosa que no era Dios. Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que a tus dioses no serviremos ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Había una orden directa de adorar a otros dioses y ellos dijeron, no, nosotros no lo vamos a hacer. Y Dios nos puede librar del horno de fuego donde nos estás amenazando que nos va a echar, pero ¿y si no nos libras? Si Dios no nos libra y permite que muramos, tampoco vamos a servir y adorar a tus dioses, a esa estatua que has levantado. Prefirieron desobedecer y arriesgar sus propias vidas antes que deshonrar a Dios. ¿Por qué? Porque amaban a Dios, porque temían a Dios. Ya nos vamos al Nuevo Testamento. Hechos 4:19 dice, entonces Pedro y Juan respondiendo le dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Obviamente, siempre hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en el capítulo 5 de Hechos, 5:29 dice, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando alguien teme a Dios, la obediencia no es un problema. Cuando alguien teme a Dios, la obediencia no es un problema. Pero me va a costar el trabajo, pero me va a costar la reputación, pero me va a costar la relación con mi familia, pero me va a costar esto. Si temes a Dios, la obediencia a su palabra no es un problema. Preferimos obedecer a Dios y arriesgar nuestra propia vida antes de traicionar a un Dios fiel, porque Él nunca nos va a traicionar. Él promete y cumple. Él ha cumplido todo lo que ha prometido y hay cosas que se tienen que cumplir, que las va a cumplir porque Él las ha prometido. ¿Qué es lo que vemos? Estas parteras desobedecieron a Faraón y Dios las bendijo. Verso 19, y las parteras respondieron a Faraón cuando él viene a reclamar por qué habían desobedecido ese mandato. Y obviamente Dios las bendice y permite que Faraón no las mate, ¿sí? Porque Faraón no actúa sobre ellas. Y dice el versículo 20, Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortalecieron en gran manera. Y Moisés sigue diciendo, las parteras no obedecieron a Faraón y el plan de Dios sigue para adelante. El plan de Dios sigue para adelante. Las parteras no murieron y Dios bendijo a las parteras, les hizo bien y el pueblo ¿qué? Se multiplicó, creció. ¿Sí? El pueblo se sigue multiplicando y fortaleciéndose en gran manera porque es lo que Dios estaba haciendo. El plan de Dios va en marcha y eso nada lo va a detener, ni nadie. Dios bendijo a estas valientes parteras, temerosas y obedientes mujeres, y el pueblo sigue multiplicándose en gran manera, dice Moisés. Ahora nosotros vemos esta historia, que es nuestra historia, la historia de la humanidad, porque no es un cuento lindo que tenemos para contar de cómo Dios obró con gente que nosotros no conocíamos. Este Dios del cual escribió Moisés, que nos está recalcando que Dios es fiel y que no hay obstáculo que lo pueda detener, es el mismo Dios que nos ha dado a Cristo, que nos cuida y que nos ha prometido la vida eterna. Es el mismo. No desconectemos el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento, porque eso es un error. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esto no es una historia más para ser contada, es nuestra historia.
Es como Dios prometió a Abraham que de él iba a salir una gran nación. Más adelante vamos a escuchar al apóstol Pablo en Romanos, en Gálatas, diciendo que el Israel de Dios son aquellos que han sido circuncidados de corazón, aquellos que han nacido de nuevo, y que somos salvos en Cristo con la misma fe del creyente Abraham. Entonces el mismo Dios de Abraham es el mismo Dios tuyo y mío, es el Dios de la Biblia. Por eso esto no es una historia más. En esto tenemos que ver que Dios cumple con su palabra. Y vamos a ver algunas aplicaciones finales. Dios siempre cumple su palabra. Y en segundo lugar, del mismo punto 1, Él es fiel a su pacto. Él dijo, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham y cruzó entre los animales divididos. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta nosotros y que se nos haga uno con nosotros es saber que Dios, ese Dios en el que hemos creído, es el Dios de la Biblia, el Dios soberano, fiel, Él siempre cumple su palabra, porque Él es fiel a su pacto. Él no se va a negar a sí mismo, Él no se va a traicionar, Él no va a mentir. Entonces Dios siempre cumple su palabra, Él es fiel a su pacto. En segundo lugar, tenemos que ver por obvias razones que la oposición o los problemas no son un obstáculo para Dios, porque Dios no cambia. Y si Faraón no pudo detener el plan soberano de Dios, Satanás no pudo ni va a poder estorbar ni detener el plan soberano de Dios. No se puede. Cuando Cristo muera en la cruz, el infierno posiblemente haya celebrado. Pero al tercer día Jesucristo resucitó como el plan soberano de Dios lo había ideado. Y Jesucristo está vivo y ascendió a los cielos. Y nos ha encomendado el predicar el Evangelio y a esperarlo con confianza. Porque Cristo dijo en Mateo 28:20 al final, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y como Él no puede mentir, no nos queda otra que creerle. No es que no nos queda otra, es lo único que tenemos. Eso es fe. Dios siempre cumple su palabra y la oposición, los problemas, Satanás, no son un obstáculo para Dios. Dios no cambia y como Dios no cambia, los propósitos de Dios van a prevalecer como Él lo ha dicho. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nada puede estorbar el plan soberano de Dios. Ah, pero hay oposición, hay muerte, nos están oprimiendo, nos están amargando la vida con esto, con lo otro. Todo sale mal, parece que todo se ha salido de control. Parece y parece. Pero en el plan soberano y fiel de Dios, todo corre sobre rieles como Él lo ha decretado. A Abraham le dijo, yo te voy a dar una descendencia grande, pero ten por cierto también que tu descendencia en ese lugar van a ser esclavos 400 años y se va a cumplir. Entonces, nada se ha salido de control. Todo lo que pasa en tu vida, Dios lo ha determinado así. Que no te sorprenda la oposición, los problemas, enfermedad o lo que sea. Todo lo que está sucediendo es porque Dios lo ha determinado así y lo ha permitido así. Dios no cambia, Dios siempre cumple su palabra. Y en tercer lugar, ver que el temor a Dios nos lleva a ser obedientes sin importar el costo. Porque es lindo o es fácil ser obedientes cuando no hay problemas. Pero el temor a Dios nos lleva a ser obedientes sin importar el costo. Puede estar en riesgo tu vida, puede estar en riesgo tu trabajo, tu familia, lo que sea. Está en riesgo y te han amenazado. ¿Vas a desobedecer a Dios? No. Porque si temo a Dios, prefiero la muerte antes que traicionar a un Dios que jamás me va a traicionar. Que envió a su Hijo, que no se guardó incluso su propio Hijo para salvarme. Entonces, Dios es digno de confianza. El temor a Dios nos lleva a ser obedientes sin importar los costos. Te costará todo seguir a Cristo, pero es lo mejor. Es preferible perder todo y ganar a Cristo y no ganar todo, entre comillas, y perder a Cristo y que nuestra alma arda en el infierno. Aquel que quiera seguir a Cristo debe tomar su cruz, o sea, va a sufrir y tiene que estar dispuesto a morir. Entonces el temor a Dios nos lleva a ser obedientes sin importar el costo. ¿Te está costando seguir a Cristo?
gloria a Dios. Si no te está costando nada seguir a Cristo, hay que revisar algo en tu vida, porque algo anda mal, porque seguir a Cristo, el temor a Dios nos lleva a ser obedientes y nos va a costar, tiene un costo. Vamos a perder todo en esta vida, pero Dios nos ha regalado la vida eterna. ¿Qué cosas ha prometido Dios? Dios prometió enviar a su Hijo. Dios prometió enviar a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. ¿Lo cumplió o no? Sí. Bíblicamente, históricamente, toda la humanidad, aunque lo nieguen, no pueden negar con argumentos comprobables que Dios no se hizo hombre ni que Jesucristo ha venido en carne, porque eso es real. Históricamente y bíblicamente, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y su Hijo entró en el mundo, obedeció la ley de Dios y murió por nuestros pecados para salvarnos. Entonces Dios lo prometió y lo cumplió. Dios es fiel. Y todo aquel que cree en Él será salvo. Es lo que Dios promete. Jesús, después de resucitar, dijo que estaría, lo que decía recién, dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Antes de ascender al cielo, Mateo 28:20 al final dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Que nada te haga pensar de que Dios no está con vos, de que Jesucristo no está todos los días a tu lado, que Él no conoce tus pensamientos, tus sufrimientos o lo que sea. Jesús prometió estar todos los días con vos hasta el fin del mundo y el mundo no se ha acabado, así que Jesucristo sigue ahí firme en su trono y con su misma presencia en medio nuestro. Él es fiel a su palabra. Él dijo, Jesucristo, que iba a edificar su iglesia y que el infierno no prevalecería contra su iglesia. Mateo 16:18. Jesús sigue edificando a su iglesia y el infierno no va a poder prevalecer contra la iglesia. Por eso la iglesia avanza a grandes pasos, a cortos pasos. La iglesia avanza. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. La iglesia nada la va a detener. ¿Están matando cristianos? Sí. A lo largo de toda la historia han matado cristianos. Mataron a Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué nos hace pensar que nosotros nos tienen que recibir con pétalos de rosa? Eso no va a detener, porque no hay ninguna oposición que pueda detener el plan de un Dios soberano. Pero Cristo está edificando su iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios prometió enviar a su Hijo y lo envió y cumplió su promesa. Ahora, ¿a qué le tenés miedo? ¿A qué le tenés miedo? Y a veces desconfías de Dios. ¿A qué le tenés miedo? Es una pregunta para que examines. ¿A qué le tenés miedo si Dios está con vos? Si Dios es fiel. Si todo problema o circunstancia que puedas andar dando vueltas, que te afecte a tu vida, no va a poder quitar tu salvación. ¿A qué le tenés miedo? Dios está cuidando de vos. Te cuida y está en control de todo lo que sucede en tu vida. ¿Sí? Dios es fiel. Dios no miente. Y Él dijo que iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo y lo está cumpliendo, nos está cuidando y todo lo que sucede en tu vida es para tu bien y para su gloria. Pase lo que pase, es para tu bien y para su gloria. Lo entiendas o no lo entiendas, es para tu bien y para su gloria. Dios ya lo ha decretado así y Él va a cumplir con su promesa. Dios es digno de confianza. Dios es digno de confianza. No temas. No temas, no desmayes. Hay un Dios fiel y soberano que te está sosteniendo y te llevará con Él a ese lugar glorioso donde está Cristo. Cristo nos está esperando, Él fue a preparar lugar. No tenés nada que temer porque hay un Dios fiel y soberano que te está sosteniendo y te está cuidando y te va a llevar a ese lugar glorioso donde está Cristo. Allí no habrá muerte, no habrá dolor, Dios enjugará todas tus lágrimas y estarás para siempre con Él, como leíamos hoy en Apocalipsis. Dios te va a llevar a su gloria, Dios te ha dado vida eterna y Él no va a mentir, Él lo va a cumplir.
nos ha dado vida eterna en Cristo. Entonces, ¿a qué le tenés miedo? Este mismo Dios soberano que vemos que ha cumplido su pacto y su palabra y nada lo puede detener, todas las promesas que Dios ha hecho a su iglesia se están cumpliendo y se cumplirán. No hay obstáculo que pueda detener el plan soberano de Dios. Te cuida como individuo, nos cuida como iglesia, nos cuida como pueblo. Dios no ha cambiado. Él es fiel. La fidelidad de Dios, de un Dios soberano, del Dios soberano de la Biblia, no se va a romper. Él enjugará toda lágrima. Ya no habrá dolor, no habrá muerte. Él personalmente nos enjugará las lágrimas y nos llevará a la gloria. Sigamos confiando. Él es fiel. Amén. Que el Señor nos ayude. Bendito Dios, te damos gracias, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de la oposición, nosotros podemos ver claramente en tu palabra que tú estás con cada uno de nosotros